La Unión Europea promete inversiones para América Latina y el Caribe por más de 50.000 millones de dólares como parte del Global Gateway, un programa de inversiones en proyectos sostenibles orientados a sectores de educación, salud y tecnología. ¿Cuál es el verdadero interés detrás de esta ayuda? ¿El desarrollo de la región o combatir la influencia de China y Rusia en América Latina? Lo discutimos. Vamos a analizar ahora este tema. Ya está con nosotros Isaac Cohen, analista y consultor internacional de economía y finanzas, además presidente y CEO de Inverway LLC. Bienvenido a CNN Dinero, Isaac. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandra, un placer. A ver, ¿es esta una inversión sin precedentes? ¿Cuánto ha invertido en el pasado la Unión Europea? Bueno, ya era hora, porque la verdad es que Europa ha estado bastante ausente de los mercados en América Latina. Y la razón es porque, pues, las circunstancias en Europa no facilitaban que se generaran estas relaciones más intensas. Europa estaba más enfocada a tener más relaciones con Rusia, por ejemplo, pero eso ha cambiado con la guerra y Europa tiene que buscar nuevas orientaciones, nuevos mercados. De una manera que estamos viendo prácticamente un retorno de Europa en América Latina. A ver, con América Latina no ha sido siempre fácil. ¿Por qué ha sido tan complejo, por ejemplo, en el caso de Mercosur, llevar acuerdos comerciales con la Unión Europea? Precisamente ese es el mejor ejemplo. Tienen 20 años de estar negociando ese acuerdo. Y una de las razones esenciales es porque los agricultores europeos le tienen miedo a los miembros de Mercosur porque entre ellos están los productores más eficientes de alimentos en el mundo. No hay que olvidarse que para exportar soya no hay como Argentina y Brasil para exportar carne, en fin. Eso creo yo que ha impedido el acuerdo del lado europeo. Del lado latinoamericano, pues también hay dificultades para que se pongan de acuerdo entre ellos los miembros de Mercosur. Hay unos que quisieran y otros que no quieren tanto. Entonces, ahí hay una dificultad muy grande. Pero yo no sé, tal vez se van a superar esas diferencias ahora. Para dar un ejemplo, Centroamérica, los 5 países de Centroamérica y República Dominicana pudieron negociar un acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué Mercosur no lo puede hacer? Para mí es un misterio. Hablemos ahora de Rusia y de China, que sí han sido los dos grandes protagonistas comerciales, sobre todo estos últimos años en América Latina. ¿De dónde se ha enfocado más Rusia en sus inversiones en América Latina? Y lo mismo te pregunto con China. Bueno, más China que Rusia en números, pero Rusia tenía relaciones muy estrechas, por ejemplo, con Cuba y recientemente con Venezuela. Pero lamentablemente las circunstancias han cambiado y hay dificultades en ese tipo de relaciones. Rusia tiene sus propios problemas en este momento, como la guerra en Ucrania, por ejemplo. Pero China estaba viniendo a América Latina con mucha intensidad, porque China estaba creciendo a 2 dígitos. La economía de China tenía un éxito tremendo y necesitaba importar muchas materias primas. Entonces China empezó a invertir en América Latina precisamente para desarrollar los medios de sacar esas materias primas de América Latina. Y eso significaba infraestructura, ferrocarriles, carreteras, puertos. Y así aumentó la inversión de China en América Latina. Pero eso está cambiando, porque la orientación de la economía de China se está volviendo más hacia adentro y no tanto hacia afuera. Entonces las inversiones chinas se han replegado recientemente en América Latina. Y además la economía de China, como muy bien lo dijeron ustedes hace un momento, no está creciendo como lo hacía antes. El crecimiento de 2 dígitos de la economía de China ha terminado. ¿Le funcionó la inversión a China de América Latina? Pues claro, porque le servía para extraer mineral de hierro, materias primas, intensas relaciones, por ejemplo, con Brasil, Chile, Perú. Son países en donde China se volvió el principal socio comercial. Más, más compras y ventas de China en esos países que con Estados Unidos. Pero eso está cambiando. Hablemos ahora, por ejemplo, tanto Rusia como China, pero sobre todo por el lado de China, como mencionabas, ha tenido mucha inversión en un país tan importante para términos comerciales como lo ha sido Venezuela, a pesar de que ha eliminado su protagonismo debido a las sanciones con Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de estos acuerdos comerciales, de estas inversiones de la Unión Europea, por ejemplo, en un país como Venezuela?
Bueno, mire, la Unión Europea ahora viene a América Latina de nuevo tratando de diversificar sus relaciones externas, porque estaba muy dependiente de sus relaciones con Rusia. Por ejemplo, 40% de los combustibles consumidos por Alemania venían de Rusia. Y eso se ha cortado con la guerra. Entonces, Europa tiene urgencia de diversificar sus relaciones. Ahora ofrece un fondo de más o menos 50.000 millones de dólares en 4 años, lo cual es razonable, no es impresionante en comparación con lo que invierten las compañías de Estados Unidos, por ejemplo, en América Latina, pero que sí es importante para ciertos países. Hablando ahora de las expectativas, ¿qué podemos esperar estos próximos meses con este anuncio en América Latina? ¿Qué cambios pueden ver? O hay que esperar más a largo plazo. Bueno, yo estoy muy esperanzado que finalmente se destrabe la negociación entre Mercosur y la Unión Europea. Yo creo que es tiempo de cambiar, porque esta idea de que proteger a los agricultores en Europa es más importante que diversificar las relaciones económicas, eso para mí refleja un proteccionismo trasnochado que debe ser superado. Y por otra parte, debo decir, Mercosur tiene que aumentar su disciplina porque muchos de los miembros de Mercosur quisieran tener acuerdos comerciales por sí mismos, pero no lo pueden hacer porque están amarrados en la política de Mercosur. Entonces, Mercosur va a tener que cambiar también si quiere participar con más dinamismo en la economía mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos, Isaac Cohen, con nosotros hablando de la inversión de la Unión Europea, muy grande. Ahí están viendo en pantalla 50.000 millones de dólares a nuestra región, América Latina. Gran desafío, la unión con el Mercosur. Que tengas un buen día. Encantado, Alejandra. Chao, chao.